Hablemos de Heroico, la película mexicana que ya llegó a Cinépolis y a Cinemex. Tengo dos frases y una pregunta. ¿Es una mala película? ¿Tiene una buena intención? ¿Y es real todo lo que ahí acontece? Bien, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis, esto es Brau Cuentista. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos en resumen y un poco de crítica hacia la película de Heroico, que bueno, se basa en hechos reales, testimonios de ex cadetes que estuvieron en el colegio militar. La película va sobre Luis Núñez, que es el protagonista y que bueno, al menos presenta una historia en la cual él se enlista al ejército por medio de la escuela. Es aceptado y pues bueno, por necesidades económicas es porque entra. Ahora, dentro de la historia, él tiene tres amigos que pues obviamente se les llaman potros por como ser nuevos o iniciados, y que durante todo su trayecto de la escuela empiezan a experimentar varias cosas de tortura, de mala educación, de cosas totalmente fuera de lo normal en una escuela. Ahora, la persona que les hace la vida imposible, o el antagonista de la película, es el sargento Eugenio Sierra. Es una vasca de persona, pero la verdad se metió muy bien en el papel, porque tal cual cumplió el objetivo de ser un militar lero, así tal cual. Bien, este militar o este sargento junto con sus secuaces les empieza a hacer la vida imposible a Luis y a sus cómplices, ¿no? Dos de ellos desertan por el maltrato que obviamente reciben, se encajan con ellos, y Mario, que es uno de los que pues se lleva con Luis, lo torturan de una forma muy cruel por no obedecer lo que ellos quieren o como se les apetece, ¿no? Entonces, bueno, Luis, dentro de su contexto, pues su papá es militar y él sabe disparar. Ojo, primera red flag de aquí de este muchacho. Bien, continúa la trama y bueno, se supone que al sargento le encargan unos ciertos encargos, misiones, encomiendas, cosas bajo el agua que pues son como asaltos a casas, y obviamente tener esa parte de violentar a las familias o a los militares que se supone no están alineados a donde él está. No te dice la historia como tal porque están ni cómo inician, pero la historia ahí empieza. Luis Núñez es invitado y bueno, primero acude como halcón, obviamente va ahí en el vehículo, dice no, ve que no haya nadie. Obviamente cuando llegamos a la casa, tú echas a correr en el carro, ¿no? Entonces la historia va dentro de esa parte y Luis obedece. Luis, conforme va pasando el tiempo, pues empieza a sufrir ciertos trastornos mentales, ciertas pesadillas, sueña a su amigo que se va, a sus amigos, y bueno, dentro de estas paranoias, pues Luis empieza a tener cierta perjudicación en el ámbito familiar, que es con su novia y su mamá. Él se siente un poco agobiado porque la mamá sufre de diabetes y no puede dejar el seguro puesto que es un poco caro, al menos ahí en el hospital dijeron que era de 2,000 pesos. Entonces pues el seguro militar lo absorbe y pues él se queda ahí, obviamente por la obligación moral de atender a su mamá. La película transcurre y pues Luis no aguanta, obviamente por todo esto que va aconteciendo. Llega el momento en que cuando deserta su compañero Mario, pues él se pide una audiencia con su general, se la da y bueno, el general explica que pues si alguien se da de baja ya no está dentro de sus manos y que pues no, tampoco puede estar al tanto de los militares, o sea, de lo que hacen, de cómo se desenvuelven, todo ello que hay en la escuela, simplemente representa la parte educativa y de autoridad en la escuela y pues no hay nada que se pueda hacer. Ahora, la película sigue transcurriendo y pues él agarra un poco de coraje, ¿no? Tiene ahí situaciones, enfrentamientos y peleas, discusiones con los que se encuentran o del lado agresor, y obviamente pues empieza a tener cierto desinterés en la escuela. Poco a poco Luis empieza a corromper y llega a tener ciertos actos dentro de la película en donde llega a practicar lo que va aprendiendo de la tortura por parte del sargento Eugenio. Entonces, bueno, todo eso va dentro de las noches, todo lo que hacen. Algo peculiar y que bueno, que dentro está también de la trama de la película, es que los cadetes ven videos de páginas obviamente prohibidas, que pues no puedo mencionar, y son videos gore, así tal cual.
Nada más imagínense de qué tipo. No te los muestran, pero el sonido te da a qué hablar de lo que ven, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como que se alimentan de esa parte. Tienen pues el acceso a armas, a las violencias, a todo está conjuntado, ¿no? Como Luis empieza a hartar de todo eso, él quiere quitarle la vida a uno de ellos porque, pues, les digo, porque torturó a uno de sus amigos, que era Mario, y obviamente lo reta con una navaja. El sargento, al ver esto, por una orden, se lo lleva ahí como a las partes, a las faldas de donde está el colegio militar, y agarran a un perrito, a un cachorro que ya anda dentro de la película. Entonces le obliga o le da la orden que termine con la vida del animal. Él, obviamente, para no verse mal y tampoco perder la vida, porque pues estaba amenazado, logra terminar la encomienda y obedece lo que dice el sargento. Ahora, aquí está el punto interesante, el quiebre de la psique de este muchacho. O sea, ya sabía disparar con el antecedente de su papá, todo el entrenamiento que estaba recibiendo por la parte militar, toda la situación psicológica que ya se le estaba aumentando, y llega a quebrar la parte de la vida de un ser vivo. Ahora, lo que hace en el final de la película, obviamente, bueno, yo ya lo había pensado, dije, se los va a quebrar, porque así es, o sea, tal cual. Cuando alguien rompe esa línea de vida o de respeto, se le hace fácil pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan a tener otra misión, el sargento Eugenio se lo lleva y ahora le da, pues ahora sí que un arma, y bueno, irrumpen en el domicilio y pues empieza todo el asalto, se queda a cargo de los rehenes y pues un momento a otro empieza a quitarles la vida a los 3 soldados que van con él, que es al sargento y a los otros 2, obviamente por el tipo de venganza. Digamos que dentro del asalto pues sí se pasa un poquito de lanza el sargento con un chavo o el hijo de un capitán, y pues bueno, le dicen, ya sabes capitán, esto es por no quererte alinear con los que estamos. Entonces, bueno, en base a esto puede quedar como libre, porque Luis empieza a tener ciertas lagunas mentales y sueños en los cuales no se ve claro. O sea, puede ser que sí lo haya hecho o puede ser que no. Ahí, bueno, ahí se los dejo de tarea. Bien, la película termina en esa parte donde él abre como esa imaginación, o al menos termina así la trama. Ahora, ¿por qué yo digo que es mala? Como tal tiene muchas lagunas el guión, no hay una historia concreta. O sea, yo creo que pudieron haber sacado más provecho de por qué eran así los cadetes, y sobre todo explotar más la línea de Luis. O sea, ¿por qué Luis llegó a hacer todo eso? Es decir, yo he leído, por ejemplo, a Ana Lidia Pérez, que es el libro de los verdugos. Morir es un alivio también, es otro libro que a veces trata un poco de los militares, donde todo esto que pasa en la película es real. No es algo que se lo saquen, no está mafufado. Lamentablemente los militares o la parte a veces de ese servicio de protección a México se corrompe muy feo. Y es que lamentablemente no es culpa a lo mejor del sistema educativo militar, sino ya por todo el historial social, psicológico de la persona, lo lleva a eso. O sea, Luis ya había tenido contacto con armas cuando era niño. Te da un poco de contexto en que él lo veía normal. Hay personas que se involucran en la violencia, en esta parte a veces de los grupos del crimen, pero ya llevaron una vida que al menos los puso ya por último ahí. Y entonces ya no es tan difícil realizar las tareas que se encomiendan. Quitar vida, traficar cualquier tipo, cualquier cosa, cualquier persona. O sea, sí es verdad. De hecho, por ejemplo, en Los Verdugos habla de este desorden mental que tienen los militares, precisamente por el tipo de educación que llevan, por la parte personal que tuvieron y cómo luego se plasma. O sea, no es tanto en el transcurso de lo que son cadetes, sino después lo que llegan a hacer. Tal cual el sargento Eugenio Sierra iba para el crimen organizado. O sea, él era un candidato perfecto para actuar del lado del gobierno o de la autoridad y ser coludido con algún grupo. Y eso es lo que es. O sea, te corrompen, te deshumanizan, sigues órdenes,
aclaremos, por ejemplo, el grupo de la última letra, ya saben a quién me refiero, pues ellos se corrompieron de esa forma. En el libro Hijos de la Guerra te habla de esa parte empática que no es que se hayan corrompido, sino ya tal cual, ya la sociedad ya los había aquebrantado, ya todo se había echado a perder en esa situación. Entonces, si habla cosas reales, le falta un poco más. La película tiene buena cinematografía, sí te la recomiendo ver, sobre todo si vives en México y te gusta ese tipo de situaciones. Entonces, vayan a verla en este fin de semana. Se las puedo recomendar por los temas que tratan, si es que te gustan. Y sobre todo, pues disfrutan la película. Les digo, yo al menos les doy un 7 por la manera en cómo la abarca. Y bueno, la verdad se pudo haber explotado más, ¿no? Cuídense mucho, yo soy Brau, buenas noches.